Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Listo? Esos son los versículos que aprendimos el domingo pasado. Recuerde, el diaconado es un oficio dentro de la iglesia, al igual que el pastorado, ¿no? El pastorado. Entonces, esos son los requisitos que nosotros vemos. Hoy vamos a mirar otros requisitos importantes, ¿sí? Pero antes de eso vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Entonces vamos a orar. Ahí donde está, incline su rostro por un momento y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, Rey de gloria, una vez más te damos gracias por permitirnos estar aquí hoy, compartiendo juntos como iglesia, Señor. Te pido, Dios, que uses mi vida, Dios, para hablar a tu iglesia conforme tú quieres, conforme tu palabra lo dice. Y dispón también, Señor, la vida de cada persona que está hoy aquí para recibir tu palabra, Señor. Llévate el cansancio, llévate la preocupación, llévate toda cosa que impida que tu palabra pueda hacer la obra que tú quieres en sus vidas, Señor. Háblanos, Señor, guíanos y fortalécenos. Te damos toda la honra a ti, Señor, que eres digno de recibirla. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Listo, habíamos visto los requisitos de los diáconos hasta el versículo 9. Ahorita vamos a ver otros requisitos importantes. Pero el versículo 10, miren lo que dice, Primera de Timoteo 3:10. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Qué importante esta instrucción, mis hermanos, que a veces no se obedece, ¿no? A veces no se obedece, y es someter a los diáconos a prueba primero. Recuerde, diáconos son servidores, esa es la palabra en el original, servidores, pero delegados, ordenados como un oficio dentro de la iglesia. Porque como creyentes todos somos servidores, ¿ven? Servidores. Pero me dice aquí que deben ser sometidos a prueba primero. Y si no tienen ninguna acusación comprobable, sirvan en medio de la iglesia. Ese es el mandato. Sirvan en medio de la iglesia. Gracias, mi hermano. Mire, a veces como pastores podemos fallar al poner dentro del servicio en medio de la iglesia a personas que muchas veces abandonan o que no cumplen, o personas que dan un mal testimonio o que son inconstantes. Mire, es que el hermano servía en tal ministerio y el hermano no vino. No, ¿y ahora quién va a hacer eso? No, pues el hermanito era, pero no vino. Mire, qué sabiduría nos debe dar el Señor para que las personas que sirven en medio de la iglesia sean personas comprometidas. Por eso servir no es una carga, servir es un privilegio, mire. Es un privilegio y también es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Cuando leemos sometidos a prueba, el tiempo presente que muestra este verbo es una evaluación continua de su carácter y servicio, mire. Una evaluación continua del carácter y servicio de los diáconos. Constantemente, mire. La iglesia también debe observar cómo es el comportamiento y testimonio de los diáconos. Eso es lo que nos dice, mire. No para señalar sin justo juicio, sino ¿para qué? Para cuidar a la iglesia. Y si algo anda mal con ese diácono, ¿qué deben hacer? Acercarse a los pastores y manifestarlo. ¿Sí? Manifestarlo. Entonces, mire, el diácono que sirve en la iglesia, lo vi en una situación bastante incómoda. ¿Sí? Entonces ahí se entra a hablar con esa persona. No para señalar, ¿no? Sino simplemente pues para cuidar a la iglesia, que es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Sean sometidos a prueba también significa aprobar después de haber hecho un examen. Aprobar después de haber hecho un examen, mire, ¿sí?
Antes de escoger a estos hombres por diáconos, estos hombres deben haber vivido como cristianos lo suficiente para probar su carácter. Por eso no es aconsejable, hermanos, que se escoja como diáconos a personas nuevas en la fe o nuevas en la congregación. ¿Sí? Es que mire, el hermano se convirtió hace un mes. Listo, escojámoslo de diácono. Es un error. Porque es una persona que todavía no tiene un carácter cristiano formado en su vida. ¿Y cómo se forma ese carácter? Con el servicio, las pruebas, la vida cristiana, el día a día. El día a día, mire. ¿Sí? El día a día. Entonces no es acertado escoger a un hermano nuevo en la fe, mire. Dice la palabra, y ponerlos a prueba. Esto no habla de un periodo señalado. Vamos a probarlo al hermano un mes, probémoslo un año. No. Ponerlos a prueba significa ¿qué? Una prueba continua. En el día a día, esa persona presenta ese carácter irreprensible, mire. Antes de ser diácono, en el día a día. Por eso usted va a ver en la iglesia, mis hermanos, que una persona cuando comienza a servir aquí, es una persona que ya se ha observado cómo es su carácter, cómo es su testimonio, cómo se desenvuelve en la iglesia. Es constante. Es una persona que en sus palabras y acciones muestra testimonio y entonces se la considera para un oficio de esos. Se la considera. Tristemente hay lugares, como les decía la vez pasada, donde se escoge a las personas por dedo. Yo estuve en lugares así, mire. Coloquemos al hermano porque es el que más ofrenda, mire. Pero es que ese hermano no tiene testimonio. No importa, metámoslo. Así se anima y no se va de la iglesia. Y con él no se va la ofrenda, mire. Triste, pero pasa, mire, en algunos lugares, mire, en algunos lugares. En el día a día, los ancianos junto con la congregación deben observar la vida de esa persona, observar. Y si es irreprochable, entonces los diáconos, los pastores podrán ordenarlo como diácono si pasa la prueba, si en el día a día muestra ese carácter. ¿Y qué dice el texto? Después de ser probados, examinados, observados, entonces ejerzan el diaconado. Otras versiones dice que sirvan como diáconos. Pueden servir como diáconos, mire. ¿Sí? Eso es lo importante, mire. Eso es lo importante. Entonces, mire, los hombres considerados para diáconos pasan la prueba si en su vida no hay nada que reprocharles. Yo decía el domingo pasado, imagínese un candidato a diácono que esté endeudado con todos los hermanos de la iglesia. No es que mire, yo le presté a ese hermano tal, no, y mire, es que yo también. ¿Sería irreprochable? No sería irreprochable, mire. Tendría manija, ¿no? Como aprendíamos con Pastor Alberto, manija. ¿Sí? No puede ser, hermanos, recasados, habíamos dicho, ¿no? No pueden ser hermanos recasados. Porque en ese caso no sería irreprochable. Hay un matrimonio vigente a la luz de la palabra y lo que Dios ve. ¿Sí? Tampoco que arrastren comportamientos impropios no resueltos. Ojo, no resueltos. Porque una cosa es que usted haya cometido, no sé, un pecado que no sea escandaloso y se haya arrepentido y Dios lo perdona. Otra cosa es que usted ande arrastrando ese pecado y no lo haya resuelto. Eso es otra cosa. Porque si fuera por pecados que hemos cometido y que el Señor nos ha perdonado, ninguno podríamos servir. Porque ¿quién no peca? Todos. Pero ojo, no pecados escandalosos, ¿no? No pecados escandalosos. ¿Sí? Entonces, mire, eso es importante. Es importante. Mire, la obra del diaconado no tiene el propósito de condicionar a los hombres para ser diáconos. Si tú haces esto o dejas de hacer esto, puedes ser diácono. Estaría mal. Al contrario, los diáconos deben ser nombrados de entre hombres ya probados y hallados sin acusación. Sin acusación. Es muy equivocado nombrar hombres para diáconos esperando que con el tiempo cambien. Y ese es un error que se puede cometer en la iglesia. Ay, miren, el hermanito está desanimado, pobrecito, mire, quiere irse de la iglesia. No, animémoslo, ¿cómo? Pongámoslo a servir, démosle un cargo en la iglesia. Error.
Jamás se pone a servir a nadie para animarlo. Pero los que sirven en medio de la iglesia se animan por medio del servicio. Pero los hombres ya probados, mire, ¿sí? Por medio del servicio. Que se desempeñen bien en la obra. Importante aclarar esto, hermanos. No son hombres impecables, porque nadie es impecable, ¿sí? Pero que no tengan nada pendiente, nada pendiente. Imagínese un diácono con serios problemas en su hogar. No sería irreprensible. No sería irreprensible. Todos podemos tener problemas en el hogar, pero en la medida los vamos resolviendo con la ayuda del Señor, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Cuál es nuestro anhelo, hermanos? Independientemente que usted tenga un oficio asignado o no, debemos servir en medio de la iglesia, ¿sí? Debemos servir en medio de la iglesia. Servimos a nuestra familia, servimos a nuestra sociedad y servimos a nuestra iglesia. Como les decía la vez pasada, todo el tiempo estamos sirviendo. Servimos siempre que el Señor nos permita hacerlo, mire, de la manera correcta. Versículo 11, Primera de Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. A veces asumen que este versículo está hablando de mujeres diaconisas, pero como ya aprendimos el domingo pasado, no hay mujeres diaconisas como oficio, ¿sí? Como oficio. Si no escuchó la anterior prédica, escúchela para que no se pierda en esa enseñanza, mire. O espero la haya escuchado, mire. ¿Sí? Pero es la misma palabra la que nos da la respuesta, mire. La respuesta. La palabra en el original para mujeres es la misma palabra para esposas. Esposas. ¿Sí? ¿Por qué Pablo no podría estar hablando de mujeres diaconisas? Le voy a dar unos puntos importantes. Primero, Pablo pudo haber dicho las diaconisas a sí mismo, pero no dijo eso. O las servidoras a sí mismo sean honestas, pero no dice las servidoras, dice las mujeres. Las mujeres. Es la palabra, como le digo, para esposas, la misma palabra, mire, que está utilizando. Segundo, mire. El versículo 10 y el versículo 12 que viene después tratan acerca de los diáconos, por lo cual no es de esperarse que en medio de dos versículos Pablo cambie la temática. Estoy hablando de los requisitos de los diáconos, me metí con las esposas y vuelvo a los diáconos. No tiene una gramática correcta si Pablo hiciera eso. No podría ser así, mire. Tercero, la palabra mujeres en el vocablo original es esposa, lo que le dije antes. Cuarto, las escrituras prohíben a cualquier mujer dentro de la iglesia ejercer autoridad sobre el hombre, mire. Y esto se prohibiría en un oficio de diaconisa, ¿sí? Como aprendimos también en capítulo 3 que nos hablaba de los pastores. Aunque, como decíamos antes, mis hermanas especialmente, las mujeres pueden servir en medio de la iglesia. Y es más, son las que más sirven, mire, sin desmeritar a los hombres, ¿no? Pero si usted ve en la congregación, a veces la mujer es la que más está ahí sirviendo. Maestra de niños, sirviendo entre las damas, haciendo esta labor, esta otra, ¿sí? Esa es una exhortación también para los caballeros, mis hermanos. Todos debemos servir en medio de la obra, mire. ¿Sí? Qué importante, mire. Qué importante. Y quinto punto a favor de Pablo, mire. En Filipenses 1:1, que leímos la vez pasada, se menciona solo dos grupos, obispos y diáconos. No dice diaconisas. ¿Sí? ¿Se acuerda? Leámoslo para que recuerde. Filipenses 1:1. ¿Qué decía? Primero le habla a la iglesia, a los santos, y después dice a los obispos y diáconos. Jamás se nombra diaconisas, mire. Les voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes se la han preguntado, valga la redundancia. Pregunta: ¿por qué en los requisitos de los diáconos sí da instrucción para las esposas, pero en de los pastores no? ¿Se ha preguntado?
¿Por qué en los requisitos de los pastores no dice, y sus esposas sean ta? ¿Por qué cree? ¿No se ha preguntado eso? Pues se lo voy a resolver. ¿Sabe por qué? Porque las esposas de los pastores no son pastoras. Simplemente por eso. No hay un equivalente para que la esposa del pastor ejerza funciones como las que tiene el pastor. Pero la esposa del diácono sí puede ejercer funciones equivalentes a la de su esposo, porque es servir. ¿Sí? Pero se la voy a ampliar un poquito, mire. En el caso de los diáconos, sus esposas no son diaconisas, pero sí sirven y apoyan en medio de la iglesia a sus esposos en las labores de servicio. Le voy a poner un ejemplo más práctico. Por ahí está, ¿dónde está mi hermano Fernando? Por allá está, mire. El hermano Fernando sirve en labores aquí en la iglesia. Él apoya la cocina, el aseo, la organización, etcétera. ¿Sí? Junto a su esposa, aunque él oficialmente no es diácono, no está nombrado como diácono oficialmente. Pero si en algún momento él fuera nombrado oficialmente como diácono, seguiría sirviendo en lo mismo. ¿Sí? Seguiría sirviendo en lo mismo. Y su esposa lo seguiría apoyando en esa labor, aunque ella no sería nombrada como diaconisa, lógicamente. ¿Sí me hago entender? ¿Sí ven la idea? Por eso no hay requisitos para las esposas de los pastores, porque no hay equivalencia. Pero en las de los diáconos sí, mire. En las de los diáconos sí. ¿Sí? Porque su esposa es una servidora. Y aquí tenemos, como decía, muchas mujeres sirviendo, mire. Por eso Pablo da unos requisitos para las esposas. Miren, mis hermanos, para los que sirven en medio de la iglesia con sus esposas, es una bendición. Y también una responsabilidad. Vamos con los requisitos. ¿Cuál es el primer requisito que da? Honestas. Un paréntesis. ¿Por qué es importante que haya requisitos para las esposas de los diáconos? ¿Sabe por qué? Porque todo el servicio que se mueve en la iglesia va a depender de ellos. Y si una persona no sirve bien en las labores que fueron dadas, va a perjudicar no solo al hermano que está sirviendo, sino a toda la congregación, mire. Por eso es importante. Honestas. Igual que los diáconos, deben ser mujeres de confianza, sin doblez. Una esposa es tan importante en la vida de un servidor que ella puede ayudar a moldear el carácter de ese hombre, mire. Mire qué importante es eso. La esposa ayuda a moldear el carácter del siervo. Y eso no lo vemos nosotros, mire, como siervos aquí en la iglesia. A veces uno puede venir y decir algo acá que no está tan bien. Y en la casa la esposa, venga un momentico para acá, ¿no? Y uno, ¿qué pasó? Es que mire, de pronto eso que dijo, pues no lo dijo así, de pronto cambiar. Y uno, listo, no, sí bien, no lo había mirado por ese lado. La esposa le ayuda a moldear su carácter. Mire, es que usted es imprudente. No voy a tratar de ser poco. Sí, le ayuda. Por eso es tan importante, mire. Por eso, mire, la mujer en la iglesia no es menos que el hombre. La mujer en la iglesia es la ayuda idónea de ese hombre. Es el complemento. Es la balanza perfecta. Si no está esa mujer ahí, de pronto esa balanza se desbalanza. ¿Sí? Es importante. ¿Sí? Honestas, miren. Pero una mujer poco sabia, deshonesta, puede ser de gran tropiezo para el siervo de Dios y para la iglesia misma, mire. Por eso las mujeres deben ser serias, dice la palabra honesta, serias, cuya conducta debe inspirar respeto. Yo recuerdo una iglesia que era bautista hace tiempo, donde me acuerdo que allá había un diácono que ayudaba en el servicio. Y era un hombre bastante amable, mire. Uno llegaba, hermano, venga, siéntese por acá, venga. Y era bonito que uno lo reciban así, ¿no? Pero la esposa sí tenía una cara de 38 largo, que a usted le daba miedo, ¿eh?
Era brava, se la veía. Uno llegaba, ¿sí? Entonces yo decía, qué contraste, ¿no? Él bien amable y ella era como brava, como que, me acuerdo que esa vez separé mi silla ahí y cuando fui a sentarme la señora había puesto ya el bolso, ¿no? Entonces, no, pues toca buscar otro lugar. Entonces, mire ese contraste, ¿no? Ese contraste, mire. Hierro con hierro se aguza, ¿no? Lo que le falta al uno lo va puliendo el otro. Mire, y sale chispas a veces, pero sirve. ¿Sí? Así moldeamos el carácter. ¿Sí? Esposas cuya conducta debe inspirar respeto. Segunda característica, no calumniadoras. Esta palabra es la forma plural de la palabra diabolos. Diabolos, mire. En el original es esa. Un título que se le asigna a Satanás, como el calumniador de los hermanos. Así se le llama a Satanás, mire. Mire, por ello, una mujer que participa en chismes, comentarios y demás, actúa como diabla. Literalmente el texto dice, no diablas. Mire, pero no le va a decir eso a la esposa, ¿no? No vaya a ser diabla, que se enoje y lo manda a dormir unas dos semanas por allá. Pero es la palabra, mire, no calumniadoras, no chismosas, ¿sí? Qué importante. Si usted ve, mis hermanos, y no es por desmeritar a las mujeres, porque también hay hombres chismosos, ¿sí? Eso no se salva a nadie. Pero mire, el chisme dentro de la iglesia es lo que más causa problemas, divisiones, enemistades. No, mire que fulanito me dijo tal cosa y ay no, ¿cómo así? Y se enemistaron los hermanos por un chisme. Se enemistaron, ¿sí? Por un chisme. Entonces, qué importante que estas mujeres que están apoyando al diácono en una labor de servicio no sean chismosas, no sean calumniadoras, mire, no sean diablas, como dice la palabra. Tito 2, 3 al 4. Tito 2, 3 al 4. Mire el mandato que le da el apóstol Pablo a las mujeres ancianas, ojo, no son pastoras, ¿no? Mujeres ancianas de edad, mujeres mayores que ya tienen experiencia, que ya han vivido, que ya han pasado por muchas cosas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, mire, a las ancianas le dice eso. No esclavas del vino, no borrachas, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a dos cosas importantes: amar a sus maridos y a sus hijos. Amar a sus maridos y a sus hijos, mire. La esposa del diácono, como le digo, no puede ser chismosa, maliciosa o peleonera. Imagínense que se agarre con todas. Sería complicado, ¿no? Por el contrario, deben ser mujeres sobrias que controlen sus emociones, acciones y sentimientos. Es una realidad, mis hermanos, que la mujer es más sentimental que el hombre. ¿Sí? Es más sentimental que el hombre. Y la mujer, mire, dos hombres se pelean y yo creo que a los 2 días ya están de a buenas. No, me peleé con él, venga, no, tranquilo, y se hicieron de a buenas. Pero que se agarren dos mujeres, a ver. No, eso no. 2 meses ahí, sin querer ver a la hermana. No, esa me cae mal. Y es por esa naturaleza que tiene la mujer, es más sentimental, es más emocional. Y esa es su naturaleza. Pero a veces eso le puede jugar en contra en medio de la iglesia. Entonces imagínense que la esposa del diácono se agarre con otra hermana. Va a haber un problema que va a entorpecer la labor del diácono. ¿Sí? Por eso dice, mire, no peleoneras, que controlen sus acciones y sentimientos. Y eso es en todo ámbito, mire, eso es en todo ámbito. Mire, y no solo la esposa del diácono debería tener todo este comportamiento, sino cada hermana, cada mujer dentro de la congregación debería comportarse así. Debería comportarse así, controlando su carácter y actitud, porque puede llevarla a pecar. Puede llevarla a pecar. Otra característica, que sean fieles en todo. Mujeres dignas de confianza en todos los aspectos de su vida y ministerio, mire. El texto literalmente dice, debe ser una mujer calmada de espíritu,
que tenga control de sí misma y no una persona apasionada. ¿Quién es la persona apasionada? La que actúa sin pensar. La que actúa sin pensar. ¿Sí? Mire, una mujer en medio de la iglesia, cuando hay una situación difícil, puede ser la primera que le diga a su esposo, vámonos de esa iglesia, vámonos. No, pero espere, no, vámonos. Porque actúa apasionadamente, sus emociones. Por eso el varón también tiene que tener carácter, ¿no? Y ser sabio. Los varones que le hacen caso a su mujer en todos los aspectos, que no debe ser así, debe haber un control ahí emocional, la cabeza y su ayuda idónea, terminan muchas veces tomando malas decisiones, mire, porque la mujer es emocional, ¿sí? Lógicamente en la naturaleza del hombre también puede cometer errores, ¿no? Porque el hombre a veces toma decisiones también apresuradas. Por eso hay un complemento, mis hermanos, un complemento. Calmada de espíritu, fieles en todo, también habrá de ser una mujer cumplida en todo deber, llevando una vida dedicada al Señor, una vida confiable. Una mujer superficial, chismosa e intemperante no tiene las cualidades para ser la esposa de un diácono, mire. Por lo tanto, su marido no podría ser ordenado como diácono. Ningún hombre cuya esposa no tenga esos requisitos no debería ser escogido como diácono, porque su obra va a ser estorbada. Va a ser estorbada, mire. Va a ser estorbada. Vamos al versículo 12. Versículo 12. Primera de Timoteo 3:12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Así como en los requisitos del anciano, el diácono debe ser marido de una sola mujer. Por un lado habla de fidelidad física y fidelidad mental. Y por otro lado habla que no debe ser un hombre recasado. Recuerden, mis hermanos, de pronto para aclarar a alguna persona, el divorcio no es bíblico. El Señor dijo en su palabra que lo único que rompe el vínculo del matrimonio es la muerte. Si el diácono, por ejemplo, es un hombre que ya tenía un matrimonio, se divorció y se casó con otra persona, él aún sigue casado con la primera. Ah, no, pero es que me divorcié, no importa. Delante de Dios hay un vínculo que no se ha roto. Si la persona muere, él queda libre. O sea, un diácono recasado no podría ser apto para ese nombramiento, mire, ¿sí? Para aclarar ese punto que ya lo habíamos visto. Asimismo, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Mire, cuando habla de los diáconos, no siempre se refiere a hombres mayores de edad, ancianos de edad. Pueden ser hombres jóvenes y puede ser que no tengan hijos creyentes. ¿Por qué? Porque muchas veces sus hijos son menores de edad, ¿sí? Niños pequeños, ¿sí? Pero sí tienen que ser hijos bien disciplinados y sujetos a la autoridad de sus padres. Porque si en caso contrario, el diácono el hermano no podría ejercer el diaconado. Y lo que decía el domingo pasado, mis hermanos, como una instrucción. Si los hijos dependen de sus padres, del cuidado de sus padres, deberían venir a la iglesia. Deberían venir a la iglesia. Y estar aquí escuchando la palabra. Porque Dios obra en medio de la palabra. Eso es sujeción a sus padres, mire. Asimismo, mis hermanos, cada padre y cada madre debemos luchar cada día por la salvación de nuestros hijos. Con la enseñanza de la palabra, con amor y con disciplina. 3 ingredientes importantes. Recuerden, mis hermanos, los hijos tienen, al igual que nosotros, una naturaleza débil al pecado. Y eso los lleva muchas veces a manipular, sobre todo cuando ya entran a la adolescencia, comienzan a manipular a sus padres. Y los padres tienen que ser muy sabios para saber discernir y controlar esas actitudes. Estar firmes en la misión que tenemos de llevar a nuestros hijos a Cristo. A Cristo, mire. A Cristo, que es lo importante, mis hermanos. Entonces, miren, hijos que sean bien gobernados por sus padres. Dice también que gobiernen sus casas.
El diácono debe ser un hombre con autoridad bíblica en su hogar, la cabeza del hogar, no un monigote que su esposa y sus hijos lo mueven para allá y para acá. Ahí no sería apto, mire. Debe controlar su hogar, saber administrarlo bien, saber administrarlo bien. Tito 1:6. Esta es una instrucción para los ancianos, ¿no? Tito 1:6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, mire. Acusados de disolución ni de rebeldía. Eso es lo importante, mire. Vamos al versículo 13. Versículo 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué grado honroso, mis hermanos? Porque es un privilegio servir a Cristo y a su iglesia. Por ello, con el servicio de los diáconos no solo se benefician ellos, sino la iglesia. Cuando el diácono ejerce bien su servicio en medio de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuál es la recompensa que tiene el diácono? Respeto, estima, porque su labor es noble. Ese es un incentivo que tiene para la tarea que desarrolla, mire. Para la tarea que desarrolla. Por eso, mis hermanos, aunque nosotros no tenemos diáconos, hay hermanos que sirven como ujieres en medio de la iglesia. Por eso cuando el ujier llega y a usted le dice, no, mire hermano, siéntese en esta silla, o hermano, no haga esto o aquello, usted tómelo con un corazón noble y con respeto. Porque puede decir, no, ¿qué le pasa? ¿Usted quién es? ¿Qué? No, yo me siento donde quiera, ¿qué le pasa? Respeto, porque son servidores en medio de la iglesia. ¿Sí? Y más si somos cristianos, porque imagínense qué testimonio damos en ese aspecto. Respetar a esos hermanos. Son merecedores de respeto, mire. Y el hecho de que el diácono sirva, pero no supervise, como sí debe hacerlo el pastor, no implica que no sean dignos de recompensa debido al grado honroso que llevan, mire. Dice el texto, y mucha confianza en la fe. Y mucha confianza en la fe. Cuando el diácono sirve bien, cobra ánimo en la fe en Cristo Jesús. Se siente que está haciendo algo en medio de la obra de Dios. Y eso trae confianza a su vida espiritual, mire. Confianza a su vida espiritual. Confianza en lo que Cristo está haciendo en su vida, mire. Por eso aumenta su confianza y su fe en Cristo. Y esto le da más firmeza de carácter. Firmeza de carácter. Usted mire a los hermanos que han servido muchísimos años en medio de la iglesia. Son personas más maduras, más firmes de carácter. Porque eso les ha enseñado muchas cosas, mire. Les ha enseñado muchas cosas. El verso 14, mire. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Le dice Pablo, te escribo estas cosas aunque había esperado ir mucho antes. Pablo había tenido que quedarse más tiempo, mire, allá en Macedonia, más tiempo del que él había planificado. Por lo cual, ¿qué decidió Pablo? Enviar esta carta a Timoteo lo más pronto posible. ¿Sabe por qué? Primero, porque deseaba volver a ver a Timoteo. Mire, la vida en esa época era incierta. A ellos podían arrestarlos, matarlos o morir de alguna enfermedad. La vida era incierta y Pablo quería volver a ver a Timoteo. Y segundo, lo que estaba pasando en medio de las iglesias de Asia no daba espera. Pablo dijo, yo tengo que mandar esa carta y que Timoteo comience a trabajar en todo eso. Comience a trabajar en todo eso, mire. Pero eso le dice, aunque tengo la esperanza, literalmente, esperando volver a ver a Timoteo, mire. Esperando volver a ver a Timoteo. Versículo 15, 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
¿Timoteo no sabía cómo conducirse en la iglesia? ¿No sabía o sí sabía? Claro que sí, porque era un hombre piadoso. Esto es un recordatorio más que una instrucción para Timoteo, mire. ¿Cómo debía conducirse? Mire, aquí no se trata de una actitud moral o ética. Debía conducirse en las acciones que Pablo le dio. Escoger ancianos, sacar a los falsos maestros y cuidar la doctrina y el testimonio de la iglesia. Así debía conducirse Timoteo, mire, en medio de la iglesia. Arreglar los problemas que había en medio de la iglesia. Primera de Timoteo 4:12. Miren la instrucción que le da Pablo a Timoteo en el mismo contexto. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Preguntémonos, hermanos, ¿nosotros somos ejemplo a los creyentes en esos 7 aspectos? ¿Qué piensa usted? ¿O nos falta alguno? Mis hermanos, los creyentes somos parte de la familia de Dios y debemos actuar en conformidad con esa nueva naturaleza que tenemos, con esa identidad. Sepas cómo conducirte en medio de la iglesia. Casa de Dios, ¿a qué se refiere aquí? Mire, aquí no se refiere a un edificio. La palabra iglesia que utiliza ahí es la palabra en el original eclesia, que significa asamblea, asamblea o congregación. Y más específicamente se refiere a la iglesia local, en medio de la iglesia local. Eso es lo que Pablo le dice, mire. En este verso aparece un título para Dios. ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Dios viviente. Este tiene un título arraigado en el Antiguo Testamento. Isaías 37:17. Isaías 37:17. Inclinad, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. O sea, el Dios presente, el Dios que se ocupa de los asuntos de la vida. Otra palabra que vemos en este verso es columna y baluarte de la verdad. Columna muestra algo inconmovible, algo que no se puede mover fácilmente, algo que sostiene. Y baluarte nos habla de una base sobre la que se construye algo, mire. Solo aparece aquí en el Nuevo Testamento esta palabra baluarte y habla sobre una fundación, sobre el asiento sobre el que reposa un edificio. Mis hermanos, en medio de un mundo lleno de mentiras, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, la iglesia debe ser la luz que brilla en medio de eso. Debe ser la luz que brilla en medio de eso, mire. ¿Para qué está la iglesia, mis hermanos? Para defender la verdad de Dios, si es posible, hasta la muerte. Por eso esa es la función de la iglesia. Mire, hay una imagen que muestra a la iglesia como aquel hombre que levanta una antorcha encendida y la sostiene. Esa es la imagen, mire. La iglesia debe alzar la verdad y mantenerla firmemente. Por eso usted va a ver que en Apocalipsis a la iglesia se la compara con un candelero que alumbra, que brilla. Apocalipsis 1:20. Una iglesia que ya no brilla es una iglesia que ya no está cumpliendo su misión. Mire. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Por qué hoy los grupos LGTBI atacan tanto a los cristianos y a la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué lo atacan tanto? ¿Por qué los humanistas buscan ridiculizar la fe cristiana? ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios y debe brillar en medio de la oscuridad. Por eso, mis hermanos.
¿Y cómo debemos conducirnos en medio de la iglesia, mis hermanos? ¿Cómo? Con respeto, orden y reverencia. Por eso, mis hermanos, siempre reiteramos ser puntuales, atender a las enseñanzas, ser constantes, porque lo contrario de ello es una falta de respeto. Es la reverencia, mis hermanos. Una falta de respeto primeramente a Dios y a su iglesia, mire. Nosotros somos la iglesia, mis hermanos, pero también debemos cuidar este templo que el Señor nos ha dado, este edificio, porque es importante. Y entre todos debemos cuidarlo, mis hermanos. Muchas veces, mire, arriba ha quedado un grifo abierto y pasó toda la semana abierto. El baño de los niños, presionado el botón y ahí pasó toda la semana. Qué bueno, mis hermanos, que cada uno de nosotros, antes de irnos del templo, usted se diera una vueltecita por arriba y revise la ventana cerrada, porque a veces a nosotros se nos pasa. Y esto es de nosotros, es nuestro. El Señor nos lo dio y debemos cuidarlo. Qué importante, mire, qué importante que hagamos eso, mis hermanos. Cuidar de las sillas, cuidar de no dejar basura por ahí, porque es nuestro, mis hermanos, este lugar. Y es una bendición, mire. Es una bendición, mis hermanos. Y por otro lado me ponía a pensar, mis hermanos, el Señor es bueno con nosotros, mire. Nos da 6 días a la semana para que usted pueda hacer lo que usted quiera, trabajar, estudiar, compartir con su familia, leer, lo que usted quiera. ¿Y qué nos pide? Un día. Lógicamente nosotros en la semana tenemos cosas importantes, mire, oración, reuniones, pero a toda la congregación nos pide un día, en su día, que estemos todos unánimes adorándolo. Y ni siquiera es un día, ¿cuánto tiempo es? ¿3 horas? 3 horas, imagínese. 3 horas. Poco tiempo, mire. Pero a veces llegamos tarde. O no venimos. Entonces, ¿qué pasó con ese día? 4 domingos al mes. Si usted ya no vino 2, solo le quedaron 2 domingos, mire. Poquito tiempo, mire. A veces nos quejamos que la prédica dura mucho. No, ese hermano, mire, ya 1:30 con esa prédica. No, ¿a qué horas va a acabar? Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a cosas sin fruto a veces, mire? 2 horas viendo Facebook, videos chistosos donde el perro se cayó y se golpeó el gato y ahí perdiendo el tiempo, mire. Debemos preguntarnos, hermanos, ¿estamos aprovechando bien el tiempo ya que los días son malos? Como dice la palabra. Mire, 3 horitas. Y a veces hasta venimos a dormir acá. Eso es falta de respeto, mire. Y si está durmiendo por ahí, no crea que lo dije ahorita, ya lo tenía escrito, mire. Mire, mis hermanos, yo le confieso algo. Yo sufro de insomnio y a veces he dormido el día anterior solo 3 horas. Y no me crea que no vengo acá con sueño. Y a veces el sueño intenta ganarme. Pero ¿sabe qué he aprendido yo? La importancia que le debo dar a la palabra de Dios. Y en ese momento que yo estoy tan cansado, yo lo que hago es centrarme en la palabra y la escucho hasta el final. Porque es la palabra del Señor. Independientemente, está Eddie predicando, Pastor Alberto, sé que es palabra de Dios y mis sentidos deben estar ahí. Y yo le doy un consejo, mire, si usted se trasnochó la noche anterior por algo válido, puede ser que le tocó trabajar hasta tarde, entregar un informe, no sé, mire, mejor no venga a la iglesia ese día. ¿Por qué? Va a venir a dormir y ¿qué va a recibir? Nada, y queda mal además, porque el hermano de al lado lo va a ver, no, hola, terrible. Queda mal. Mejor quédese en la casa, duerme y escucha la prédica por YouTube, pero que no se le vuelva a esa costumbre, ¿no? Hermanito, no vine todo el mes porque no puede dormir. No. Pero vengamos atentos, mis hermanos. 3 horas, 3 horitas, que usted se las dedica al Señor y entréguele lo mejor de su atención y de su tiempo. Lo mejor. Esa es la manera de comportarnos dentro de la iglesia del Dios vivo, mire. La iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo. Qué importante, mis hermanos. Reverencia y respeto a Dios
lo manifestamos en nuestra vida con las prioridades que tenemos en nuestra vida, mire, y con nuestra actitud. ¿Cómo debemos conducirnos? Versículo 16, 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad, el misterio de la fe. Pareciera que Pablo estaba tocando un tema y cambió a otro tema abruptamente, pero no. Pablo nos estaba diciendo, ustedes deben servir en medio de la iglesia, pero sepan a quién sirven. Sepan a quién sirven. Este versículo, mire, contiene partes de un himno que cantaba la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Con un ritmo y una uniformidad en los textos. Y sus 6 líneas forman un resumen del Evangelio, mire, de la verdad del Evangelio. Primero, ¿qué dice? Es indiscutiblemente. ¿Qué significa? Indudable, incuestionable, sin contradicción y fuera de toda duda. Lo que va a decir Pablo. Misterio de la piedad. Misterio es un término que Pablo usa, que se usaba generalmente en el Antiguo Testamento para mostrar algo que aún no se había revelado, pero que Pablo lo reveló en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es? El Evangelio, la iglesia. Un misterio, mire, un misterio revelado. También habla de piedad, piedad. Y la piedad habla de salvación y justicia en Cristo, mire. La piedad nos lleva a la santidad, mire, a la santidad. El resumen de la salvación. Dios fue manifestado en carne. Miren, mis hermanos, que este versículo ratifica la divinidad de Dios. En una ocasión discutíamos este tema con el liderazgo, pero no discutir de pelear, no, charlando. Acerca de la humanidad de Cristo, y eso es lo que se llama la kenosis. Filosóficamente, la kenosis. ¿Sí? La kenosis, mire. Dios fue manifestado en carne, en carne. La palabra kenosis proviene de un verbo griego que es keno, significa vaciarse o despojarse. Pero debemos tener claro, mis hermanos, que Cristo en ningún momento dejó de ser Dios o se despojó de su divinidad. Porque hay sectas que enseñan eso. Es que Cristo cuando se hizo hombre dejó de ser Dios. Falso. Totalmente falso y una falsa doctrina, mire. Más bien se vació a sí mismo de su gloria y privilegios divinos, no de su esencia divina. Jamás dejó de ser omnipotente, omnisciente y eterno. Siempre lo fue, mire. Pero se limitó voluntariamente a no usar plenamente sus atributos, mientras vivía como hombre. ¿Cómo eligió vivir el Señor? ¿Cómo? Como un siervo, mire. Yo vine a servir, dijo el Señor. Yo vine a servir como un siervo, mire. Dependiendo del Padre, obedeciendo y sufriendo como un verdadero hombre. ¿Qué dice Hebreos 2:17? Leámoslo. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para expiar los pecados del pueblo. Otra palabra que aparece ahí, justificado en el Espíritu. La palabra justificado significa justo, lo que apunta a una justicia espiritual y libre de pecado que poseyó Cristo en sí mismo, mire. Eso también hace alusión a ser vindicado por el Espíritu Santo. Se lo leo rápidamente por el tiempo. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Porque el Señor fue justificado, no en el sentido de ser justificado de pecados, sino en el sentido de haber sido respaldado por Dios. ¿Y dónde se vio el respaldo más grande por parte del Padre? ¿En qué momento? En la resurrección. En la resurrección. Dice Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Sus opositores lo acusaban de blasfemo, de mentiroso. ¿Y cómo le cerró la boca el Señor? Resucitando de entre los muertos. Porque el Señor lo respaldó, mire. Porque el Señor lo respaldó. El Señor lo respaldó. El justo. Por eso es llamado el justo. También dice el texto que fue visto de los ángeles. ¿Cuándo fue el Señor visto de los ángeles? Pues antes de encarnarse, todo el tiempo, mire. Pero mire, los ángeles formaron parte importante del ministerio de Dios. ¿Quién anunció el nacimiento de Jesús? Un ángel, un ángel. ¿Quién vino a ayudar al Señor a fortalecerlo? Un ángel. Cuando terminó la tentación del desierto, vinieron ángeles a servirle. En el Getsemaní, cuando estaba el Señor angustiado, vino un ángel a fortalecerlo. ¿Y quién anunció su ascensión cuando Él se iba? ¿Se acuerda qué dijo el ángel cuando el Señor se iba? ¿Por qué te quedas viendo a este Jesús que se va? Así como se fue, volverá un día. Eso dijeron los ángeles, mire. Aún el Señor se manifestó a los ángeles caídos. ¿Se acuerda con el endemoniado gadareno? Lucas 8:28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Se manifestó aún ellos, mire. Dice el texto también, predicado a los gentiles. La traducción más exacta es predicado entre las naciones. ¿Por qué? Porque el Señor no solo fue predicado a los gentiles o solo a los judíos, fue predicado a todo aquel que escucha el mensaje, mire. A todo aquel que escuche. A todos. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica ¿dónde? En toda la creación que está debajo del cielo, de cual Pablo fui hecho ministro. También dice el texto, creído en el mundo. Esto es el resultado de la predicación. Cuando se predica el evangelio, hay personas que creen al evangelio. Creído en el mundo, mire. ¿Cuántos cristianos verdaderos calcula usted que hay en el mundo? ¿Cuántos piensa? Verdaderos, ¿no? Porque que se diga cristiano, montón. Todo mundo es cristiano, mire. Pero verdaderos, ¿cuántos que hay? Creído en el mundo, mire. Creído en el mundo. También dice, recibido arriba en gloria. No en la gloria, no en el cielo. La frase el gloria significa el recibimiento que tuvo el Señor en el cielo, mire, cuando ascendió. Fue acompañado de gloria y de majestad. ¿Cuál es la imagen que muestra ahí? Un rey que salió a la guerra y vuelve otra vez victorioso y majestuoso a ocupar el trono que nunca dejó de ser de él. Esa es la imagen, mire, en gloria. Cuando a esos reyes los recibían, el pueblo salía y ovacionaban. Acuérdense de David, ¿qué gritaba la gente? Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10,000. Y la gente salía a ovacionarlo. El rey volvió, el rey volvió. Jesús fue recibido en gloria en el cielo porque el rey del universo volvía a sentarse en el trono que siempre fue de él. En gloria, mire. Y ese rey va a volver también, en gloria. Tremendo, mire. El rey volverá, volverá. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él siempre ha tenido la gloria, mire. Siempre ha tenido la gloria. Mire este texto tan bonito. Hebreos 1:3.
Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y para terminar, mis hermanos, ¿qué nos dejan estos pasajes para nuestras vidas? Primero, el servicio a Dios en el cristiano no es una opción. Ojo con eso que voy a decir, mire. El servicio a Dios para el cristiano no es una opción, es una cualidad, una característica inherente a su nueva naturaleza. El servicio a Dios para el cristiano. Debemos distinguir 3 tipos de servicios, mis hermanos. Un servicio general, cuando lo hacemos como padres, como empleados, como ciudadanos, como miembros de la Iglesia Universal. Otro servicio, el cual lo desarrollamos en la iglesia local, como maestros, como ujieres, coros, aseo, etc. Mis hermanos, siempre que un cristiano llegue a una iglesia local, tiene que echar raíces en esa iglesia y crecer. No es bíblico que una persona vaya de iglesia en iglesia como veleta. Hoy me voy a esta iglesia, el otro domingo a esta y el otro. Debe echar raíces en la iglesia donde llega, servir y crecer en ese lugar. Lógicamente una iglesia de sana doctrina, mire. Y existe un tercer servicio, que es el oficial, el diaconado para varones, como hemos aprendido, mire, en esas enseñanzas, y el pastorado. Y segundo punto, con este termino, ¿cómo debemos conducirnos en la iglesia? Nuestro testimonio, nuestra constancia, nuestra reverencia. Cuidar no solo el edificio, sino nuestra vida espiritual y la iglesia misma, como creyentes. Ese es el compromiso, mis hermanos. ¿Estamos dispuestos a asumirlo o no? ¿Qué lo limita a servir, mis hermanos? Si usted no tiene un pecado escandaloso, si usted ha arreglado sus asuntos, ¿qué le impide servir en medio de la iglesia? ¿Qué le impide? A muchos, la falta de constancia puede ser, mire, la falta de compromiso, lo único, porque del resto todos podemos servir a nuestra familia, pero también en medio de la iglesia. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, Padre Eterno, gracias te doy por todas las bendiciones, Señor, que nos has dado. Gracias te damos, Señor, por todo. Nos has enseñado en medio de estas prédicas, Dios, cómo debe ser el carácter, Señor Dios, cómo deben ser esos requisitos de los siervos en medio de la iglesia, Señor. Sé que estamos en una lucha constante, Señor. Sé que muchos luchamos con temas de carácter, luchamos con temas personales, pero el llamado que nos hace, Señor, es a ser buenos siervos, buenos servidores, en el hogar, en esa primera misión que nos has dado como padres y esposos, como esposas, como madres, en la sociedad, en esa labor que nos has dado como trabajadores, como estudiantes, como miembros de esta sociedad. Y también en la iglesia local, en medio de los hermanos, en medio de las necesidades, en medio de lo que debemos hacer para servir, Señor. Ayúdanos a ser dispuestos, ayúdanos a dar un buen testimonio en medio de la iglesia. Ayúdanos a comportarnos de la manera correcta en tu iglesia, columna y baluarte de la verdad. Gracias, Señor, por todo te damos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga.